Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Qué hermosa. Siempre por la cual lucho, amo en todo momento. Como lo diría un buen amigo al que tuve el privilegio de conocerlo y ya está en las alturas de Dios, como fue René Ottolina, al que me dio, estando yo joven, dijo una palabra bien clara, o más joven, dijo unas palabras muy ciertas. Para amar a Venezuela hay que conocerla, respetarla y admirarla. Y de verdad que sí, hay que admirarla, hay que respetarla. Hoy ya sé pues que lamentablemente muchos no lo hacen, la irrespetan, no la admiran y por eso tenemos el desorden que hoy tenemos en toda la sociedad venezolana y principalmente en las esferas del carácter político, bien sea del sector oprobioso trasnochado de la organización criminal transnacional que usurpa el poder en Miraflores o de sectores ya mal llamados opositores que le hacen, cohabitan con ellos y otros que definitivamente no se han ubicado, todavía no han conseguido, pero la brújula clara no la han operado y ni se han parado sobre la brecha. Decía algo importantísimo que me gusta siempre reflexionar antes de dar inicio a mis programas, recordar aquellos famosos programas de valores humanos, donde, incluyendo al doctor Arturo Ura Pret, donde se enseñaba, se daba el conocimiento sobre el humanismo, el republicanismo y sobre todo sobre la esencia de los valores y principios morales que tiene que tener un venezolano, que hoy para unas generaciones ya cerca de 30, 40 años es de poco interés y aún más pasados los 50 años de edad, algunos se han tomado desinterés total en promulgar e impulsar los valores humanos, la moral, los principios, en todo de forma integral. Y por eso siempre digo que aquí, desde acá, de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, de Noticias MCN Venezuela Blog Post y de Noticias MCN Venezuela Radio a través de la aplicación Channel Player, de igual forma de nuestros aliados, de Noticias Sigatoca Venezuela, de Siempre Venezuela Siempre, allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana, para toda Colombia y el Caribe, Laurel Cabrera allá en Europa, para toda la mancomunidad alemana francesa hasta el norte del África, nuestros queridos amigos de Ucrania, que están allá esos venezolanos siempre pendientes del día a día, de nuestras programaciones, en España, en las Islas Canarias, me informaron ayer, me enviaron saludos, bendiciones para todos los venezolanos que están allá. De igual forma, para Estados Unidos, a través de GTTR, cada día crecemos más en esa plataforma comunicacional, desde luego para Estados Unidos y el mundo. Y todos aquellos que de forma voluntaria, seria, responsable, comprometidos con Venezuela, y los venezolanos retransmiten esta programación que la transmitimos de forma íntegra y leal a nuestra patria bajo los postulados claros del humanismo, del republicanismo y sobre todo de la justicia y de la libertad para alcanzarla. Y comienzo el programa inicialmente de una vez con una reflexión en nuestro editorial para aquellos que no entienden muchas cosas. En mi criterio, lo dije en mi libro, 7 propuestas para rehacer a Venezuela. La esencia de la democracia no está en la regla de la mayoría, sino en la protección de la minoría. Estoy pues más cerca de la solución y me acuerdo de un libro que leí y de un pensamiento, de una propuesta de Wilson. Y veamos inclusive, no existe concepto más anticuado, peligroso y equivocado y también menos democrático que creer que la mayoría es soberana y que por lo tanto cuando el soberano, el pueblo, es mayoría, es el depositario del poder originario. Esta equivocación la han compartido casi todos nuestros constituyentes en lo largo de las constituyentes venezolanas y de la América. Si analizamos el asunto correctamente, soberanos eran los reyes, los zares, los incas
y todos los gobernantes dictatoriales que conocen la historia. Todos somos iguales ante la ley. Oído con eso que estoy diciendo. Tomo un cafecito en nombre de ustedes. Y comienzo con la candela, como dicen por allí, de una vez. Sin más preámbulos, sin miedo y sin mordaza. Para el buen entendido y sobre todo muy pendientes los opinadores de oficio y sin oficio de estos temas para ver si se educan, se forman y crecen, ¿no? Esos dirigentes medios que no los están preparando en sus organizaciones políticas, ojalá que los idealizaran y los formaran conforme al criterio de la buena leche que llaman, de la buena alimentación sana, para que puedan realmente revertir las situaciones de este país. Por eso que el país lo tenemos como estamos, porque muchos improvisados e improvisadores han querido tener cargos de gobierno, de elección, desde un concejal, pasando un diputado legislativo, un alcalde, un gobernador, hasta llegar a la primera magistratura, que consideran diputados nacionales, etc. Y lo que han hecho es aprobar y avalar las muy malas costumbres de la ilegitimidad y la ilegalidad, dándole la espalda a los valores y más bien promoviendo los antivalores. Ojalá el que tenga oídos que oiga. Cierro la editorial y me voy de una vez a Colombia para entrelazarlo con Venezuela. La Fiscalía colombiana, que la dirige perfectamente, autónomamente, el doctor Barbosa, el fiscal Francisco Barbosa, que ha sido valiente, garante. Esta misma semana, ya hoy es jueves 17 de agosto, faltan 136 días para finalizar el año. El doctor Barbosa fijó una posición este martes pasado de esta semana que está corriendo, es decir, antier, en Washington, donde fijó una posición muy seria y anunció que iban a imputar 60 personas más en el caso de Odebrecht. En esa trama, el escándalo por corrupción, donde inclusive implica a ministros, y exministros, a otros presuntos, a otras personas y hasta el ex candidato presidencial uribista Oscar Iván Zuluaga y su hijo. El fiscal inclusive anuncia que hoy jueves 17 de agosto, en la ciudad de Cartagena estaría haciéndose un anuncio importante con el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia colombiana sobre el tema de las 60 imputaciones que estaría arrojando ya cerca de 110 imputados sobre la trama, donde inclusive al tema del candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga se le señala por falsedad de documentos privados, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, ¿no? Pero hay un punto donde es por qué me dirán, bueno, ¿y por qué toco el tema de las colombianas? Acuérdense que este programa sale en Colombia, en toda Colombia, inclusive también. Y yo quiero decirles lo siguiente, ¿y qué tiene que ver con Venezuela? Me preguntará alguien. El caso venezolano, para recordar y refrescar, tuvo también sus implicaciones con Odebrecht. Allá la rama judicial es muy autónoma y no necesita colaboraciones de la rama ejecutiva en Colombia, caso que no es el caso venezolano. Aquí infiere al revés, es decir, aquí es la rama ejecutiva totalmente asciende y tiene su ascendencia y control sobre la rama judicial a todos los niveles, lamentablemente, porque aquí no hay Estado de Derecho, se respeta la Constitución y las leyes, el poder moral, etcétera, todo se respeta porque hay un régimen usurpador, ilegítimo y ilegal que ha violado el ordenamiento jurídico venezolano en todos los sentidos. Las instituciones están secuestradas por el régimen, elecciones falsarias, elecciones ilegítimas, pero unos que se colocan las gringolas nos miran para los lados y avalan esos escenarios cual vivimos en Venezuela. Ahora, ¿qué tiene que ver la Odebrecht de Colombia y Odebrecht Venezuela en los casos que se plantearon? Hay que recordar, en primer lugar,
que allá se cumplen las leyes en Colombia y hay autonomía de los poderes. Y nosotros vivimos una experiencia, quienes denunciamos a Nicolás Maduro Moro en su oportunidad y que tuvo feliz término ante el TCJ legítimo en el exilio, que sí es legítimo, que fue decidido por 7.600.000 venezolanos, aquel célebre 16 de julio del 2017, y que la Asamblea 2015, cuando era legítima, lo avaló y lo aprobó y lo juramentó posteriormente. En días subsiguientes se instaló la TCJ legítimo en el exilio y que esa asamblea fue elegida por 15 millones de venezolanos. Recuerden bien, pues ese TCJ legítimo que tuvo que irse al exilio porque el régimen oprobioso persiguió a sus magistrados y tuvieron que salir del país, pero fue reconocido por Estados Unidos y por una gran mayoría de países que lo reconocieron como el TCJ legítimo como tal, pues él llevó en su caso la denuncia sobre el caso de Odebrecht, donde se le condenó a Nicolás Maduro Moros por 23 años, 3 meses, 18 años, 3 meses, perdón, más un dinero que tenía que pagar por el tema de los 5.000 millones de dólares que sirvieron para la campaña del innombrable ya desaparecido Hugo Chávez. Y todo el relato lo he contado siempre, en todo momento. Y esa denuncia por el caso de Odebrecht, pero y ella está pendiente. Muchos dicen no se ha ejecutado. Lógicamente porque el control de la policía del Estado y las autoridades que tienen que ejecutar esa medida no la van a ejecutar porque tienen ellos el control usurpador de Miraflores, que de paso muchos gobernadores, alcaldes, etcétera, de politiqueros que andan en campaña reconocen a Maduro como presidente, hasta inclusive profesionales en otras áreas lo reconocen como tal, y de pasapalo quieren competir con él en una elección con un delincuente que él sí está verdaderamente inhabilitado porque tiene una pena, una condena que tiene que pagar por haber estado inmerso cuando él era canciller y directivo de PDVSA a la vez en esa oportunidad. Pero no se trata solo de Maduro, se trata de politiqueros que hoy están de precandidatos, inclusive, que también tuvieron vinculaciones con Odebrecht, otros hasta gobernadores que tuvieron vinculaciones donde fueron asignadas las obras de Odebrecht acá en Venezuela que no se ejecutaron y recibieron dinero. El Pajarito del Zulia es uno. Y muchos de ellos, alcaldes, recibieron prebendas y recursos de Odebrecht en la oportunidad. Algunos funcionarios que todavía andan por ahí en el Zulia y en otros dependientes de entidades del gobierno usurpador, también andan por allí, muy campantes, como si nada pasara, que recibieron dinero y representaban a la empresa Odebrecht en Venezuela. Lo que pasa es que lamentablemente muchos de estos hechos quedan hasta ahora impunes, ¿no? Y la gente olvida. Se montan en la trama de un circo electoral y a veces ni esto lo tocan. Yo recuerdo que en los años 80, 90, quienes estábamos en plena palestra política bien activa, denunciábamos a los corruptos de los cuatro vientos y se investigaban y muchos de ellos pagaban en algunos casos o por lo menos tenían el señalamiento moral. Hoy los politiqueros que andan en precampaña y andan en estas cosas, la ausencia, el vacío de liderazgo que hay en el país, que no lo hay, están tratando de construir uno u otro, tratando de ver cómo despierta, pero te está demostrando que hay limitaciones, inclusive hasta la forma de señalar, porque hacer política en Venezuela bajo un régimen se corre los riesgos de ser apresado, perseguido, hasta muerto inclusive. Y por eso también limita muchas cosas, pero eso no justifica lo otro, porque la corrupción hay que atacarla, venga de donde venga. Eso hay que hacerlo y aquí estamos para eso en todo momento del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional. Y quiero tocar otro tema, sigo en la línea del tema de Citgo y de Monómero. No podemos quedarnos callados. Citgo tiene alternativas y salidas. Por ahí estoy procurando a un especialista
invitarlo a un programa para que hablemos de Citgo. Porque Citgo, tenemos 2 meses para poder resolver el problema de Citgo, o por lo menos parar el atraco, el robo de los amuros que quieren quitarnos a Citgo. Pero depende mucho de nosotros. Y no veo a los politiqueros, ninguno de los precandidatos o de ninguno de estos politiqueros habladores de paja, metiéndose en defensa de Citgo. Todos sabemos que la corresponsabilidad, como la dije ayer, parte desde el famoso interinato y el famoso G4 y la Asamblea 2015 y la falsa nombramiento donde está el Horacio Medina, el supuestamente presidente ad hoc de la comisión de Citgo, que es lo que está cayéndole a mentiras a todo el mundo, y ellos están prestos a que pueda perderse inclusive Citgo. Y ni hablar del régimen, porque el régimen no le interesa para nada, porque se han perdido casi 17 refinerías y a ellos no les interesa y la han vendido inclusive a precio de gallina flaca. El caso de Citgo, que es la más importante y que representa un activo importantísimo para todos los venezolanos, tenemos que despertar todos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Y para esto no tienes que ser abogado, no tienes simplemente alzar tu voz porque eso es tuyo. Y no es posible que pudiendo haber escenarios verdaderos para poder parar eso, nombrando una buena representación, buenos abogados allá en los Estados Unidos que nos permitan accesar a tribunales norteamericanos para que estos a su vez presionen la Corte Suprema de Estados Unidos para que se haga parte y paralicemos este atraco, este robo que nos quieren hacer con Citgo en todo caso. Pero tiene que haber dolientes y parece como que no les interesa a muchos ni de un lado ni de otro. Aquellos que estamos en la resistencia democrática, republicana, emancipadora, estamos inquietos y preocupados, y muchos grandes abogados como el doctor Carlos Ramírez, llamado doctor Ley, que está muy preocupado, y otros tantos que también están montados en ello. Tenemos que seguir remando a puerto seguro para poder garantizar que eso se paralice y no perdamos a Citgo. Hay interés verdaderamente, intereses oscuros, pero también hay un interés de defender a la nación, a la república y los activos de la república todavía. Eso es importante, este tema no lo voy a soltar hasta que logremos ese objetivo de defender a Citgo y no dejarnos quitar eso. El Movimiento de Salvación Nacional eleva y asume la bandera también para poder ir en defensa de Citgo en todo momento, porque ese es de todos los venezolanos. Y para nosotros, Venezuela y los venezolanos es lo primero. Y cierro el programa de hoy con el tema de monómeros. Tampoco vamos a soltar monómeros. Vamos a ir hasta que el doctor Francisco Barbosa, para que vea a quienes designó para la causa de la investigación de la corrupción de monómeros, y caiga quien caiga, tiene que ser publicado y inclusive llevado a juicio, cualquiera que sea de los partidos políticos tradicionales del G4 y sus dirigentes, llámese Ramos Ayurra, Rosales, Julio Borja, Leopoldo López, Juan Guaidó, todos ellos que están involucrados, los Guanipa, tienen que pagar por el desmadre que hicieron con monómeros y no permitir que esa empresa de 54 años venezolana se pierda con una mala negociación entre el régimen de Maduro y el guerrillero Gustavo Petro. Tenemos que ir hasta las últimas consecuencias, porque las directivas que incluyeron en representación de estos antes mencionados no pueden pasarse e viajar por el mundo como si nada hubiesen hecho. Aquí te los dejo en un jueves de señalamiento, de denuncia formal, que vamos a seguir trabajando. Caiga quien caiga, tiene que pagar ante la justicia. Venezuela, o la desentamos, la limpiamos, la saneamos, y como bien dijo una vez este gran hombre, que fue un gran servidor público, como lo fue el libertador Simón Bolívar, tenemos que llegar a imperar, que el imperio de la ley se esté por encima y debe estar por encima, hasta inclusive a llevar un decreto de muerte civil para todos aquellos que han saqueado la nación y que han robado a la nación, convirtiendo
a un pueblo, a una población muy vulnerable, cada día en una crisis humanitaria sin precedentes en la historia venezolana, y sobre todo aquellos que han tenido que huir del país, no quedarse callados, no desconectarse y abrir su boca, si sea a través de las redes, en defensa de la Venezuela. No te saques a Venezuela del corazón, por el contrario, lucha por ella. Estás pasando tus calamidades en el país que te encuentras porque no quieres abrir la boca para defender tu país y alcanzar a la justicia y la libertad. No es justo. Y estás haciendo pasar a los tuyos también por ese tamiz de la desgracia. Y es tu responsabilidad que va a estar en tu conciencia, porque tú vas a ser el único responsable de eso. Los politiqueros, los gobiernos pasan, pero los países quedan y lo podemos reestructurar y levantar. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Ojalá que el que tenga oído y vista despierte también su conciencia. Hasta la próxima entrega, hasta el día de mañana. Que Dios te bendiga. Éxito.